Bienvenidos a los estudios de Punto Red. Mi nombre es Red Shadow, señores. Esto es Legal versus Mental. Interesante porque tenemos dos grandes profesionales, son amigos, ustedes ya lo conocen, y vamos a tratar un tema sumamente importante. Estamos hablando del posible incesto cuando es padrastro con su hijastra. Eso es incesto. Por otro lado, es abuso sexual, es maltrato de menores. Toda la parte legal se va a hablar y obviamente la parte psicológica, cómo afecta a una niña de 13 años que todo esto haya ocurrido. Damos la bienvenida al doctor Héctor Coca, especialista obviamente en conducta humana. Buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos, hola, doctor. hola, encantado de estar aquí, psicólogo Héctor Coca, reportándose. Muy bien. Y la licenciada Frances Santiago, ¿cómo está, licenciada? Saludos. Encantada de estar contigo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta niña de 13 años, vamos a ver el titular de la noticia que ustedes ya saben que ha ocurrido en estas pasadas 2 semanas y que todavía sigue copando, obviamente, el interés, señores, de todos en lo que ha ocurrido. Y precisamente radican cargo por negligencia contra la madre de la niña de 13 años embarazada por su padrastro en Gurabo. Señores, ¿será ingresada? Fue ingresada. Precisamente en un momento dado se habló, tenemos más información sobre esto porque este padrastro de 49 años, señores, abusó de esta niña. Ahora, yo quiero comenzar preguntando, ya la niña tuvo otra niña, qué interesante, y vamos a hablar de eso. Licenciada, ¿hay incesto cuando es de un padrastro o no hay incesto? Porque yo, donde tenía entendido, hasta donde tengo entendido, incesto es cuando es de padre, o es de abuelito, o es de un familiar de la línea, como usted le llama, hacia arriba, hacia abajo, o hacia el lado, hermano, hermana. Siendo padrastro, que no es de sangre, nada que ver con esta niña, ¿hay incesto? Hay incesto porque el Código Penal así lo establece y dice incluso que puede ser por afinidad. Cuando es un padrastro o es una persona que tiene una amistad o una familiaridad con ese núcleo familiar, ahí puede ocurrir el delito de incesto. Y yo quiero decirte que el incesto conlleva una pena fija de 50 años. Y también que lleva una pena de 8 años las agravantes, como pueden ser embarazar a la persona cometiendo el acto sexual o puede ser pegándole una enfermedad de transmisión sexual. También es otro agravante, y 8 años por cada agravante. Así que en teoría no, o sea, esta persona de ser encontrada culpable puede tener fijo 58 años de ser encontrada culpable. De hecho, psicólogo Héctor Coca, doctor Coca, el hombre tiene 49 años. Abusó obviamente de la confianza completamente de esta niña que tiene una condición de autismo severo, según las mismas noticias han informado como tal y la misma familia ha aceptado. Yo le pregunto ahora, una niña con una condición de autismo severo puede darse cuenta de lo que está ocurriendo y aunque no se dé cuenta, automáticamente va a tener una repercusión en el futuro sobre la conducta de esta niña. Por eso el punto importante aquí es que es menor de edad. Ahora, autismo en ocasiones viene con discapacidad intelectual. Eso significa que mentalmente sería entonces menor de la edad que tiene. Así que eso nos pone en una situación todavía más complicada porque menos puede entender esta menor lo que está sucediendo. Así que sí, desde el punto de vista psicológico, conductual, es abuso sexual nada más que por el rol. No tiene que haber relación biológica. Es que este señor está en un rol de padrastro y automáticamente eso lo convierte también en una situación de incesto. Bueno, se ha hablado, digo, licenciado, usted quería comentar algo, me imagino que sí, se quería decirte también que ahí entran también los delitos de agresión sexual. Y también quería decirte que en el caso de adultos con algunas discapacidades también se considera agresión Bien, es sexual, agresión, seguro. Y obviamente entonces tenemos que hablar de la mamá de esta niña, si tenía o no tenía conocimiento, si es o no es maltrato a menores. Los dos, yo creo que tenemos la misma preocupación y de algo que no se habla en ningún sitio y es un adulto, si fuera el caso, yo no conozco a ninguna de estas personas, son cosas que vienen a mi mente viendo las circunstancias y lo caótico de todo. Mientras más caótico y más aberrante todo, tenemos que pensar, estas personas que están en rol de cuidadores, ¿tienen ellos discapacidad intelectual? Discapacidad intelectual, entiéndase, una prueba Wechsler que mide inteligencia, sería menos de entre 90 y 110. Ya empezaría entonces a estar la persona por debajo de lo que es promedio de inteligencia y levanta entonces cuestionamientos de si es capaz
y debería haber una raya fija con esto bien clara, si es capaz entonces de encargarse de un menor, si alguien tiene que estarse encargando de esa persona y por lo tanto del menor, y se levantan un montón de cuestionamientos que prácticamente no se discuten. Claro, y no se discuten porque el rol en Puerto Rico es la declaración de incapaz de una persona. Así que si una persona no ha sido declarada incapaz legalmente en Puerto Rico, se presume su capacidad. Así que en el caso de la madre, hasta donde yo he leído, no sé, ¿verdad? El caso, desconozco alguna de estas partes, la madre de esta niña abusada no ha sido declarada incapaz por un tribunal y a priori, ¿verdad? Es una persona capacitada para cuidar a esa menor. Hasta que se determine lo contrario, correcto. Claro. Y ahí es donde entramos los dos con este cuestionamiento. ¿Deberían los tribunales ser más directivos con esto? Esa es una buena pregunta. No entiendo una cosa solamente. La acusación contra este caballero de 49 años en Gurabo es maltrato y agresión sexual. Entonces, ¿y dónde está aquí el incesto? ¿Por qué no se habla de posible comisión de delito e incesto como tal? Porque yo no estoy clara si la relación, las agresiones comenzaron cuando la niña era menor y ahora tiene más de 18. Yo no estoy clara. No, tiene 13 años. Tiene No, 13 tiene añitos. 13, Desde sí. los 10 años. Sí. Y también que el delito mayor pues tiende a absorber los menores. Así que creo que la agresión sexual, la pena es más agresiva y tal vez la fiscalía optó por hacer un cargo más contundente porque mira cuál es la consecuencia de esa agresión, además de la parte emocional y fija. Te pregunto, es muy clara. La primera consecuencia es que la niña quedó embarazada. Que quedó embarazada Así y que tuvo una niña. Una prueba de ADN indudablemente Eso lo van a pedir. va a establecer quién es el padre biológico y ahí se va a establecer ciertamente si fuese o no Si este en señor. esa prueba de DNA saliera que él es efectivamente el padre, como mucha gente entiende, ¿verdad? Por lo menos parece hasta el momento, ¿verdad? Hay que ver, luego con la prueba de DNA se va a comprobar. Pero si fuera así, entonces podrían añadir el caso de incesto como tal. Yo entiendo que sí. Yo tenía un profesor de Derecho que decía que se acusaba por todo lo que hubiese, ¿verdad? Para cuando se está probando el caso se van limitando las controversias. Así que desconozco qué es lo que la Fiscalía finalmente va a hacer, pero en definitiva el delito de incesto se configura. Doctor Coca, de su experiencia en la conducta humana, la madre le dijo a su propio padre, o sea, que es el abuelo de la niña, que aceptó públicamente en un reportaje que ella no le había querido decir a él nada para no hacerle daño a él como abuelo. Ajá. Por lo tanto, da a entender que ella tenía conocimiento previo de que estaba pasando algo entre su pareja y la niña. De ella tener conocimiento en todo esto, ella no es cómplice de un delito aquí y voy más allá, para la parte psicológica. ¿Qué puede tener una madre en su pasado que la puede llevar a aceptar ese tipo de rol de ser una cómplice o una persona que sabe lo que está pasando y no dice nada? Yo pienso que tenemos que responder por el acto. Ahora, entrar en juicios morales, muchísimo cuidado. Detrás de estas dinámicas de incesto y abuso sexual dentro de la casa, en muchas ocasiones tú tienes a esta mujer que está intimidada. Ella tiene unos issues emocionales bien profundos y un terror de abandono que llega al punto en que ella es capaz de fluir con esto y mirar para el otro lado nada más que por no sentir el abandono de este hombre. Issues de autoestima, como hablamos ahorita, discapacidad intelectual, issues de control por medio de la sexualidad. Así que todo eso es parte de lo que se tiene que investigar y no es tan sencillo como ella es una mala madre, una buena madre. No funciona de esa manera. Ahora, buena madre, mala madre, el punto importante es que es una persona que estaba a cargo de su hija y no protegió por el issue emocional que sea. La licenciada nos dirá entonces cuánto peso va a tener cuando salga a un tribunal si fuera el caso que esta mujer tuviese discapacidad intelectual y que por lo tanto no estaba completamente capaz de tener un buen juicio y discernir de lo que hacía. Quería antes de comentarte sobre eso, que aquí también está el delito de violación. Que todavía es un delito todavía más fuerte y que tiene una jerarquía más alta y además de eso tiene unas penas fijas, conlleva el ingreso de la persona incluso al registro de ofensores sexuales, no se borra del expediente criminal, o sea, tiene otras consecuencias el delito de violación. Pero yo quería decirte con relación a lo que tú dices de mamá y no importa, o sea, eso me lo explica, pero no me lo excusa, decía una persona que conozco. ¿Aún la discapacidad intelectual?
No, la discapacidad es otra cosa, porque es una Si la falta, hubiese, si lo hubiese, si que la no estamos hubiese. entrando en eso y Claro, desconozco, claro. pero te estoy Si la hablando de, aun si esta señora hubiese sido parte de, de violencia de género, por ejemplo. Sí, esa parte está claro. Eso no la excusa. No Pero le la excusa, discapacidad la incapacidad intelectual, discapacidad intelectual sí pudiese ser un elemento, un atenuante al maltrato o a la negligencia que se le puede haber imputado a la Yo le madre. quiero preguntar al doctor Coca, ¿qué es cuando la gente dice, ese individuo es un enfermo? Si hizo una cosa así, es un enfermo. La palabra enfermo, esa descripción de una persona, ¿existe Es en una la buena psicología pregunta. como tal? Esa es una buena pregunta. No nos gusta la palabra enfermo porque suena como que tú tienes una especie de microbio, pero al mismo tiempo, si esta persona tiene un trastorno cuando él no puede encontrar un funcionamiento gratificante y adecuado con una persona dentro de unos parámetros de edad, o sea, adulta, y tiene que recurrir para encontrar satisfacción sexual a menores de edad. Esto se forma, esto no es lo mismo como reclaman sociedades de pedófilos, que así mismo como se aceptó la homosexualidad como una orientación sexual, que Hay se que les aceptar acepte a eso, ellos, ¿no? como orientación sexual, el amor por los niños. Eso no es amor. No es lo mismo porque donde hay daño, hay patología y esa es prácticamente la medida concreta. En la conducta, por ejemplo, de relaciones sexuales con personas del mismo sexo, estos son acuerdos de adultos y no se ha podido medir nunca daño alguno y están prácticamente en todas las sociedades. Ahora, detrás de la conducta de un pedófilo te llega el 70% de los casos donde había abuso sexual previo. Ujú. Claro, Eso hay es una importante correlación, tomarlo en pero, cuenta. Sí. pero Sí, disculpen licenciada. ambos, no nos olvidemos de la comunidad. O sea, Ah. no nos podemos olvidar de que esto se da en el contexto, sí, hay cosas que a puerta cerrada no se ven, pero hay cosas que la comunidad pudo haber observado. Ok. A mí me llamó muchísimo la atención en Ellos los veían reportajes cosas, de que, pero no me atrevo, Las pero cortinas tapan, las- tapan la... Yes. no, los gritos es porque Exact- la niña estaba enferma. Exactamente Nadie lo pregunta, mismo. nadie dice nada de qué estamos Exactamente lo mismo cuando termina una mujer Ok, muerta. ahora- Ahí salen 2 o 3. Yo oía cosas, yo decía, pero la comunidad no se atreve a intervenir cuando hay daño a la familia o se sospecha. Yo pienso que Licenciada. uno tiene que intervenir porque Sí. uno se hace Hay cómplice de esa diferentes situación. niveles A eso de iba. responsabilidad, A eso correcto. iba, licenciada, que bueno, me dio la mente, esto es una cosa increíble. Y Francés no es francés por ninguna razón. Si la mamá legalmente, le pregunto si lograra darse a entender de que hay algún tipo de complicidad entre la madre y el padrastro para haberle hecho daño a esta niña, ¿ok? A esta jovencita, le pregunto, ¿la madre se podría amparar en que ella estaba amenazada por su pareja, la tenía de alguna manera la tenía ella contra la pared y ella tuvo que callar? ¿Ella podría legalmente amparar, abrazarse a eso, a ese argumento? Lo que pasa es que ese argumento, la amenaza tendría que ser constante y de una manera tan grande que ella nunca hubiese tenido una oportunidad de zafarse. Esto no es una niña que estaba en un ático amarrada con una cadena. Ujú. Que quiero, ¿me entiendes? O sea, Sí. en ese grado extremo que lo hemos visto, ¿verdad? En otras noticias, sí. Pero aquí no, aquí esta niña sale, la mamá sale, o sea, tuvo amplias oportunidades de salir de ese círculo y de su agresor. Por Y eso de- es que y yo de digo que la buscar comunidad, ayuda. y de buscar ayuda. Así que Sí. la gente que nos está escuchando, por favor, no Sí, seamos porque cómplices. en la línea de permitir esto, pues entonces yo estaba bajo los efectos de droga y tengo una adicción, por eso yo fui asaltando garajes por ahí. Hay grupos de mate apoyo, personas. hay formas de ayuda y es responsabilidad de cada cual buscarla. Ok, por último, vamos a hablar de la bebé que recién nació. Ajá. Esa niña, Diantre. esto que está corriendo en todas las noticias, que por el internet ya esto va a permanecer. De alguna manera esa niña cuando crezca, si es que no nace con una condición de salud, que no se sabe todavía cómo nació, eso no lo han hablado. Pero, ¿qué repercusión a nivel psicológico? ¿Cómo esa niña va a poder batallar con todo lo que le espera en el futuro? Aquí va a ser determinante la familia que tiene que cuidarla, Madrina, que abuelos. la ayuda que intervenga y cómo la familia se mantiene integrando un equipo de profesionales para que el impacto de esto sea lo menor posible, especialmente un terapeuta de familia. El manejo de esta niña no es el manejo. Criar un niño es delicado en todos los casos, aunque no esté pasando nada. En casos como este, tú necesitas gente bien preparada y lo primero que yo voy a recomendar es que quien se quede a cargo de esta niña tiene que entrar a training, a terapia
terapia inmediatamente para recibir consejería para manejar esto. Ok, si la mamá y el papá resultan culpables, obviamente ya en su caso en corte, ambos culpables, esta niña prácticamente se queda sola, los abuelos o algún familiar, ya la madrina pidió que se la dieran a ella. Una persona a nivel legal puede automáticamente tener la potestad de esa niña, pedir la potestad y de ahí en adelante irla guiando. Estamos hablando de tanto de la joven de 13 años como la bebé. Ok, la patria potestad, usaste la palabra potestad, Ujú. es el derecho legal que tengo sobre mi hijo biológico. ¿Ok? Esa solamente la pueden tener papá y mamá biológicos. ¿Y entonces? ¿Ok? Papá no la va a tener nunca porque para hacer... Bueno, papá no estaba ahí presente. Espérate. Hay que ver. Estoy hablando de la bebé. Vamos ahora con la bebé primero. La La bebé. patria potestad de esa menor la va a tener su mamá biológica, pero como su mamá biológica tiene algún tipo de discapacidad, esta persona que va a tener custodia debería tener custodia de Ujú. esa bebé. Nunca van a tener la patria potestad porque la patria potestad es un derecho inherente a la parte Pero biológica. existe un papá que está disponible para quedarse con la mamá de la bebé. O sea, Ahora vamos, ¿qué va a pasar si ahí? es ese papá, ok, ahora la mamá de la bebé, su padre biológico, ¿dónde está? Si esa persona es la que se presenta al tribunal, que es quien tiene el primer rango, fíjate. Para pedir. Para pedirlo, el padre biológico de la madre que parió, ¿verdad? La niña de 13 De la años, que niña fue de la que 13 parió, años. correcto. Si él es el que prevalece en el tribunal, él puede tener patria potestad y custodia de su hija, pero además puede tener la custodia de su nieta. Quiero preguntarle, ¿el abuelo por parte de madre podría ganarle al padre biológico de esa joven de 13 años la custodia de esa niña de 13 años que ya es madre? Que ya es una Pasa niña? todos los días, va a depender del contexto de la relación entre esa niña con discapacidad y abuelo versus su papá biológico. Va a depender también de los medios que tenga para cuidar a esos dos seres humanos. Ujú. Va a depender también de las capacidades protectoras que tenga ese abuelito versus ese papá biológico. En el próximo blog que vamos a hacer de legal versus mental, le vamos a preguntar a ambos la repercusión de la crianza entre papá versus abuelos. Y yo le pregunto, posiblemente esa niña, si el abuelo ha estado más cerca de la crianza y de sus terapias y de todo eso, posiblemente el abuelo podría ganar, digo, esta es la parte legal, pero a nivel psicológico, Sí. ¿usted recomendaría, por ejemplo, que el abuelo fuera la persona Yo si voy ha a- tenido constancia del tratamiento versus el papá? Yo voy a recomendar que ahí entre el que más capacitado esté para mantener corriendo a esta niña biológicamente, psicológicamente, social y existencial ¿Y espiritual. quién determina eso? Eso lo determina el estudio de familia que van a hacer los especialistas, que son los trabajadores hay un- sociales del departamento. Y desde el background check hasta estilo de vida ¿Sí? sobre la persona que se va a quedar con la niña. Y una pregunta que tenemos que dejar sobre la mesa es si una niña de 13 años está capacitada para ser madre y criar esa Y criatura. la pregunta es no. ¿Lo No, tuvo? no. Tenerlo es una cosa, esa es la parte biológica. Sí. La pregunta sí. es, ¿ella está capacitada para ser madre de esa criatura? Y la respuesta es no. ¿Se va a dar en adopción? Mm. Esas son las preguntas que tiene ahora el Departamento de la Familia ante su consideración que tener y el juez o la jueza que tenga este caso. Si esa niña se deja criando a esa bebé, automáticamente eso es abuso de menores por entrar en un rol adulto. Que los menores no deben estar ahí. Ese punto. Sigan a ambos profesionales, señores, tanto de la conducta humana como a nivel legal. No, Coca, ¿dónde lo consiguen formalmente? Yo estoy en el 410-2894, 430-9933 o en Psicólogo Víctor Coca en Instagram y los jueves a las 8:30 de la mañana en el relajo en la X. Exactamente, licenciada Frances Santiago. 787-748-1176, 748-1176, 748-3325, en todas las redes como Frances Abogada y los miércoles en la Conmigo, en X, Radio La X. a las 8:30 en Por la Legal. Ya lo saben, tienen que soportarme. Recuerden que el derecho es gris, no es blanco, no es negro y siempre tenemos que ir uno a uno, pero por favor busca ayuda, Puerto Rico, busca ayuda, país. No permitas el maltrato de menores. Y de en verdad. eso es igual que la conducta. Son puntos grises porque esa es la realidad humana. Muy pocas cosas son blanco y negro. Correcto. Vamos a erradicar el abuso con los niños. Por ¿ok? favor. Será hasta la próxima. Legal versus mental, aquí desde los estudios de Punto Red. Será hasta la próxima. Bye.